Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo unidos en un solo amor. Capítulo 44, del 1 al 14. Me volvió después hacia el pórtico exterior del santuario que miraba a oriente. Estaba cerrado. Y Yahvé me dijo: este pórtico permanecerá cerrado, no se le abrirá, y nadie pasará por él, porque por él ha pasado Yahvé, el Dios de Israel. Quedará pues cerrado. Pero el príncipe sí podrá sentarse en él para tomar su comida en presencia de Yahvé. Entrará por el vestíbulo del pórtico y por el mismo saldrá. Luego me llevó por el pórtico septentrional hacia la fachada de la casa. Miré y he aquí que la gloria de Yahvé llenaba la casa de Yahvé. Y caí rostro en tierra. Yahvé me dijo: hijo de hombre, presta atención. Mira bien y escucha con cuidado lo que te voy a decir acerca de todas las disposiciones de la casa de Yahvé y de todas sus leyes. Te fijarás bien en lo que respecta a la admisión en la casa y a la exclusión del santuario. Y dirás a esta casa de rebeldía, la casa de Israel: así dice el Señor Yahvé: ya pasan de la raya todas vuestras abominaciones, casa de Israel. ¿Qué habéis cometido introduciendo extranjeros incircuncisos de corazón y de cuerpo para que estuvieran en mi santuario y profanaran mi casa cuando me ofrecíais mi alimento, grasa y sangre? Así habéis roto mi alianza con todas vuestras abominaciones. En lugar de atender al misterio de mis cosas santas, habéis encargado a otros el ejercicio de mi ministerio en mi santuario, en lugar vuestro. Así dice el Señor Yahvé: ningún extranjero, incircunciso de corazón y de cuerpo, entrará en mi santuario, ninguno de los extranjeros que viven en medio de los israelitas. En cuanto a los levitas, que me abandonaron cuando Israel se descarriaba lejos de mí para ir en pos de sus basuras, soportarán el peso de sus culpas. Serán en mi santuario los encargados de la guardia de las puertas de la casa y ministros del servicio de la casa. Ellos inmolarán el holocausto y el sacrificio por el pueblo y estarán a su disposición para servirle. Por haberse puesto a su servicio delante de sus basuras y haber sido para la casa de Israel ocasión de culpa, por eso yo levanto la mano contra ellos, oráculo del Señor Yahvé, y soportarán el peso de su culpa. No se acercarán más a mí para ejercer ante mí el sacerdocio, ni para tocar mis cosas santas y las cosas sacratísimas. Soportarán el peso de su ignominia y de las abominaciones que cometieron. Les encargaré el ejercer el ministerio en la casa, en lo que atañe a su servicio y a todo lo que allí se hace. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ezequiel, capítulo 44, del 15 al 31. Pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que cumplieron mi ministerio en el santuario cuando los israelitas se descarriaban lejos de mí, ellos sí se acercarán a mí para servirme, y estarán en mi presencia para ofrecerme la grasa y la sangre, oráculo del Señor Yahvé. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Ellos cumplirán mi ministerio. Cuando entren por los pórticos del atrio interior, llevarán hábitos de lino. No irán vestidos de lana cuando oficien en los pórticos del atrio interior
y en la casa. Llevarán en la cabeza turbantes de lino y fajas de lino a los riñones. No se ceñirán nada que transpire el sudor. Cuando salgan al atrio exterior, donde el pueblo, se quitarán las vestiduras con que hayan oficiado, las dejarán en las salas del santo y se pondrán otras ropas, con el fin de no santificar al pueblo con sus vestiduras. No se raparán la cabeza ni dejarán crecer libremente su cabellera, sino que se cortarán cuidadosamente el pelo. Ningún sacerdote beberá vino el día que tenga que entrar en el atrio interior. No tomarán por esposa ni a viuda ni a mujer repudiada, sino una virgen de la raza de Israel, una viuda solo en el caso que sea viuda de un sacerdote. Enseñarán a mi pueblo a distinguir lo sagrado de lo profano y le harán saber la diferencia entre lo puro y lo impuro. En los pleitos serán ellos los jueces, juzgarán conforme a mi derecho, observarán en todas mis fiestas mis leyes y preceptos, y santificarán mis sábados. No se acercarán a un muerto para no contaminarse, pero por un padre, una madre, un hijo, una hija, un hermano o una hermana no casada podrán contaminarse. Después de haberse purificado, se contará una semana, y luego, el día que entre en el santo, en el atrio interior para oficiar en el santo, ofrecerá su sacrificio por el pecado, oráculo del Señor Yahvé. No tendrán heredad alguna, yo seré su heredad. No les daréis propiedad en Israel, yo seré su propiedad particular. Ellos comerán la oblación, el sacrificio por el pecado y el sacrificio de expiación. Todo lo que sea consagrado al anatema en Israel será para ellos. Lo mejor de todas vuestras primicias y de toda clase de ofrendas reservadas que ofrezcáis será para los sacerdotes, y lo mejor de vuestras moliendas se lo daréis a los sacerdotes, para que la bendición repose sobre vuestra casa. Los sacerdotes no comerán carne de ningún ave, ni bestia muerta o desgarrada. Capítulo 45. Cuando os repartáis por sorteo esta tierra en heredad, reservaréis como ofrenda para Yahvé un recinto sagrado de la tierra, de una longitud de 25.000 codos por una anchura de 20.000. Será sagrado en toda su extensión. De aquí se tomará para el santuario un cuadrado de 500 codos por 500, alrededor del cual habrá un margen de 50 codos. También de su área medirás una longitud de 25.000 codos por una anchura de 10.000. Aquí estará el santuario, el santo de los santos. Será el recinto sagrado de la tierra, destinado a los sacerdotes, que ejercen el ministerio del santuario y que se acercan a Yahvé para servirle. Para ellos será este lugar, para que construyan sus casas y como lugar sagrado para el santuario. Un terreno de 25.000 codos de largo por 10.000 de ancho será reservado a los levitas, servidores de la casa, en propiedad, con ciudades para vivir. Y como propiedad de la ciudad fijaréis un terreno de 5.000 codos de ancho por 25.000 de largo, junto a la parte reservada al santuario. Esto será para toda la casa de Israel. Al príncipe le tocará a ambos lados del recinto, de la parte reservada para el santuario y de la propiedad de la ciudad, a lo largo de la parte reservada para el santuario y de la propiedad de la ciudad, por el lado occidental hacia occidente y por el oriental hacia oriente, una longitud igual a cada una de las partes, desde la frontera occidental hasta la frontera oriental de la tierra.
Esto será su propiedad en Israel. Así mis príncipes no oprimirán más a mi pueblo. Dejarán la tierra a la casa de Israel, a sus tribus. Así dice el Señor Yahvé. Ya es demasiado, príncipes de Israel. Desistid de la opresión y de la violencia. Practicad el derecho y la justicia. Liberad a mi pueblo de vuestros impuestos. Oráculo del Señor Yahvé. Usad balanzas justas, una arroba justa, una medida justa. La arroba y la medida sean iguales, de suerte que la medida contenga 1/10 de carga y la arroba 1/10 de carga. A partir de la carga serán fijadas las medidas. El ciclo será de 20 óvulos, 20 ciclos, 25 ciclos y 15 ciclos harán una mina. Esta es la ofrenda que reservaréis: 1/6 de arroba por cada carga de trigo y 1/6 de arroba por cada carga de cebada. Regla para el aceite. Para la medida de aceite: una medida de aceite por cada 10 medidas, es decir, por un tonel de 10 medidas o de una carga, pues 10 medidas hacen una carga. Se reservará una oveja por cada rebaño de 200 de las praderas de Israel para la oblación, el holocausto y el sacrificio de comunión, como expiación por ellos, oráculo del Señor Yahvé. Todo el pueblo de la tierra contribuirá a esta ofrenda reservada para el príncipe de Israel. El príncipe se encargará de los holocaustos, de la oblación y de la libación en las fiestas, novilunios y sábados, en todas las solemnidades de la casa de Israel. Él proveerá lo necesario para el sacrificio por el pecado, para la oblación, el holocausto y los sacrificios de comunión, para la expiación de la casa de Israel. Así dice el Señor Yahvé: el primer mes, el día 1 del mes, tomarás un novillo sin defecto para quitar el pecado del santuario. El sacerdote tomará la sangre de la víctima por el pecado y la pondrá en las jambas del pórtico de la casa, en los 4 ángulos del zócalo del altar y en las jambas de los pórticos del atrio interior. Lo mismo harás cada 7 del mes, en favor de todo aquel que haya pecado por inadvertencia o irreflexión. Así haréis la expiación de la casa. El día 14 del primer mes será para vosotros la fiesta de la Pascua. Durante 7 días se comerá el pan sin levadura. Aquel día, el príncipe ofrecerá por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un novillo en sacrificio por el pecado. Durante los 7 días de la fiesta, ofrecerá en holocausto a Yahvé 7 novillos y 7 carneros sin defecto, cada uno de los 7 días, y en cada sacrificio por el pecado, un macho cabrío cada día. Como oblación ofrecerá una medida por novillo y una medida por carnero, y de aceite 1 sextario por medida. El día 15 del 7º mes, en la fiesta, hará lo mismo durante 7 días, ofreciendo el sacrificio por el pecado, el holocausto, la oblación y el aceite. Capítulo 46, del 1 al 18. Así dice el Señor Yahvé: el pórtico del atrio interior que mira a oriente estará cerrado los 6 días laborables. El sábado se le abrirá, así como el día del novilunio. Y el príncipe entrará desde el exterior por el vestíbulo del pórtico y se quedará de pie junto a las jambas del pórtico. Entonces los sacerdotes ofrecerán su holocausto y su sacrificio de comunión. Él se postrará en el umbral del pórtico, luego saldrá
y no se cerrará el pórtico hasta la tarde. El pueblo de la tierra se postrará ante Yahvé a la entrada de este pórtico, los sábados y los días de novilunio. El holocausto que el príncipe ofrecerá a Yahvé el sábado será de 6 corderos sin defecto y de un carnero sin defecto. Y como oblación una medida por carnero, por los corderos, una oblación que queda a discreción, y de aceite un sextario por medida. En el día del novilunio, un novillo sin defecto, 6 corderos y un carnero sin defecto. Y hará oblación de una medida por novillo y de una medida por carnero, por los corderos, lo que pueda, y de aceite un sextario por medida. Cuando el príncipe entre, entrará por el vestíbulo del pórtico y por el mismo saldrá. Y cuando el pueblo de la tierra venga ante Yahvé en las solemnidades, los que entren por el pórtico septentrional para postrarse, saldrán por el pórtico meridional. Y los que entren por el pórtico meridional, saldrán por el pórtico septentrional. Nadie volverá a salir por el pórtico por donde entró, sino que saldrá por el del frente. Y el príncipe irá en medio de ellos, entrará como ellos y saldrá como ellos. En las fiestas y solemnidades la oblación será de una medida por novillo, de una medida por carnero, por los corderos a discreción y de aceite un sextario por medida. Cuando el príncipe ofrezca un holocausto voluntario o un sacrificio de comunión voluntario a Yahvé, se le abrirá el pórtico que mira a oriente. Ofrecerá su holocausto y su sacrificio de comunión, de la misma manera que el día sábado. Saldrá luego y el pórtico se cerrará en cuanto haya salido. Ofrecerás cada día un holocausto a Yahvé, un cordero de un año sin defecto, lo ofrecerás cada mañana. Ofrecerás además cada mañana, como oblación, un sexto de medida y de aceite, un tercio de sextario, para amasar la flor de harina. Esto es la oblación a Yahvé, decreto eterno, fijo, para siempre. Se ofrecerá el cordero, la oblación y el aceite cada mañana, como holocausto perpetuo. Así dice el Señor Yahvé: si el príncipe hace un regalo a alguno de sus hijos, tomándolo de su heredad, el regalo pertenecerá a sus hijos, será su propiedad por derecho de herencia. Pero si hace de su heredad un regalo a uno de sus siervos, pertenecerá a éste solo hasta el año de la liberación, luego retornará al príncipe. Solamente a sus hijos podrá pasar su heredad. El príncipe no tomará nada de la heredad del pueblo despojándole de su propiedad. Solo de su propiedad particular legará parte a sus hijos, para que nadie de mi pueblo sea privado de su propiedad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Eclesiástico, capítulo 22, versículo 1 a 12. El perezoso se parece a una piedra ensuciada. Todos silban despectivamente por su deshonra. El perezoso se parece a un montón de excrementos. El que los levanta se sacude las manos. La vergüenza de un padre es tener un hijo maleducado. Y si es una hija, viene al mundo para su desgracia. La hija prudente tendrá como herencia un marido, pero la desvergonzada será la tristeza de su padre. La hija insolente avergüenza al padre y al marido,
y es despreciada por los dos. Música en un duelo son las palabras inoportunas, pero el castigo y la disciplina son sabiduría en todo tiempo. Los hijos que llevan una vida honesta y tienen con qué alimentarse ocultan el origen humilde de sus padres. Los hijos jactanciosos y maleducados deshonran el noble origen de su familia. Enseñar a un necio es reparar una vasija rota o despertar a alguien de un sueño profundo. Razonar con un necio es razonar con un somnoliento. Al final dirá, ¿de qué se trata? Llora por un muerto porque ha perdido la luz. Llora por un necio porque ha perdido la inteligencia. Llora serenamente por un muerto porque él reposa. La vida del necio, en cambio, es peor que la muerte. El duelo por un muerto dura 7 días. Por el necio y el impío, todos los días de su vida. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Epístola a los Hebreos, capítulo 1, versos 1 y siguientes. Prólogo. Títulos del Hijo de Dios encarnado. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, lleva a cabo la purificación de los pecados. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más excelente en el nombre que ha heredado. El Hijo. En efecto, ¿a qué ángel dijo alguna vez: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y también, yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Y nuevamente, al introducir a su primogénito en el mundo, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice: hace de los vientos sus ángeles, y de las llamas de fuego sus ministros. Pero del Hijo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, y el cetro de tu realeza, cetro de equidad. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso te unjo, oh Dios, tu Dios, con óleo de alegría entre tus compañeros. Y también, tú al comienzo, oh Señor, pusiste los cimientos de la tierra, y obra de tu mano son los cielos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos como un vestido envejecerán, como un manto los enrollarás. Como un vestido, y serán cambiados. Pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. ¿Y a qué ángel dijo alguna vez: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies? ¿Es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación? Exhortación.
Por tanto, es preciso que prestemos mayor atención a lo que hemos oído, para que no nos extraviemos. Pues si la palabra promulgada por medio de ángeles obtuvo tal firmeza que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo saldremos absueltos nosotros si descuidamos tan grande salvación, la cual comenzó a ser anunciada por el Señor y nos fue luego confiada por quienes la oyeron, testificando también Dios con signos y prodigios, con toda suerte de milagros y dones del Espíritu Santo, repartidos según su voluntad? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión, día 311. Cuando leemos las instrucciones sacerdotales que se encuentran en Ezequiel 44-46, podríamos estar tentados de pasar por ellas rápidamente y no considerarlas importantes, pero la carta a los Hebreos nos recuerda que la enseñanza de los profetas es esencial. El Hijo de Dios es el único que da cumplimiento a la labor y a las palabras de los profetas. Los profetas prepararon al pueblo de Dios para que reconociera a Cristo. En Hebreos 2, la importancia de la ley entregada por los ángeles sirve para resaltar la importancia de la enseñanza de Cristo, que es Dios. No creamos, pues, que estas instrucciones del Levítico son el resultado de un antiguo legalismo que no tiene nada que ver con nuestra fe actual. Así como Ezequiel detalla los ropajes sacerdotales que solo se usan para dar culto en el templo, también nuestros sacerdotes se atavían con vestimentas de significado simbólico y cualidades estéticas que forman parte de nuestro culto. Muchos de nosotros llevamos nuestro traje de domingo para asistir a la iglesia, y esto no es simplemente legalista. Estos ornamentos y ropas son un símbolo de ir a Dios con un corazón puro y sin miedo, sin sudar. ¿Consideras las tradiciones cuidadosamente observadas en la misa como simplemente legalistas o como un reflejo del cuidado íntimo de Dios hacia nosotros, como en las detalladas instrucciones que da Ezequiel? Reflexión, día 311. Cuando leemos las instrucciones sacerdotales que se encuentran en Ezequiel 44-46, podríamos estar tentados a pasar por ellas rápidamente y no considerarlas importantes. Pero la carta a los Hebreos nos recuerda que la enseñanza de los profetas es esencial. El Hijo de Dios es el único que da cumplimiento a la labor y a las palabras de los profetas. Los profetas prepararon al pueblo de Dios para que reconociera a Cristo. En Hebreos 2, la importancia de la ley entregada por los ángeles sirve para resaltar la importancia de la enseñanza de Cristo, que es Dios. No creamos, pues, que estas instrucciones del Levítico son el resultado de un antiguo legalismo que no tiene nada que ver con nuestra fe actual. Así como Ezequiel detalla los ropajes sacerdotales que solo se usan para dar culto en el templo, también nuestros sacerdotes se atavían con vestimentas de significado simbólico y cualidades estéticas que forman parte de nuestro culto. Muchos de nosotros llevamos nuestro traje de domingo para asistir a la iglesia, y esto no es simplemente legalista.
Estos ornamentos y ropas son un símbolo de ir a Dios con un corazón puro y sin miedo. ¿Consideras las tradiciones cuidadosamente observadas en la misa como simplemente legalistas o como un reflejo del cuidado íntimo de Dios hacia nosotros, como en las detalladas instrucciones que da Ezequiel?